Yo soy de Funes, así que estaba pendiente de presentar el libro acá y agradecemos muchísimo al Museo Murray por la oportunidad. Este es un libro que nació de una investigación en la Universidad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, a partir de un trabajo en clase con los alumnos, en que le pedimos que hicieran entrevistas a sus abuelos sobre cómo era la radio cuando sus abuelos eran niños o jóvenes. Así que a partir de esas entrevistas, que fueron por más de 10 años, lo que hicimos fue un trabajo de recopilación y trabajamos con esas entrevistas y trabajamos ilustración también para el libro. Después te lo podemos mostrar para que veas que es un libro. Digamos, nosotros lo llamamos un libro con voces, porque trabajan con la oralidad de esas entrevistas e intentamos llevar esa oralidad al papel. Bueno, y en ese sentido, ¿qué se encuentran con esas entrevistas para de alguna manera adelantar lo que por supuesto está en el libro? Pero digo, porque en definitiva es una temática más que interesante la que tocan. Bueno, mira, lo que apareció ahí tiene que ver con los recuerdos de infancia, o sea, cómo fue recibir por primera vez una radio en la casa y cómo eran los aparatos, qué era lo que escuchaban las novelas, que es lo que ahora llamamos radioteatros, cómo la familia escuchaba todas juntas porque había un solo programa destinado a toda la familia, cómo había programas infantiles, cómo se relacionaban con la radio, con la música, que la radio era para bailar también. Son varias cosas que las entrevistas las hicieron los estudiantes, entonces son chicos de 18, 20 años haciendo entrevistas a sus abuelos y encontrando por primera vez cosas que les parecían muy lejanas, como esto, es decir, la sorpresa de que hubiera una radio en su casa y que llegaran voces que los abuelos decían que en ese momento, cuando las escucharon por primera vez, les parecía una cosa rara y que había gente que se asomaba atrás de la radio para ver si había personitas hablando. También la sorpresa fue encontrarse para ellos que sus abuelos habían sido protagonistas o eran protagonistas de el origen de un medio o de cómo la radio se instaló en el país. O sea, encontrarte con que tu abuelo puede contar una porción de la historia y aportar algo de información que si no lo están contando no está en otro lado, fue para ellos como algo muy importante y valioso, y que parte de lo que hace esta investigación también es eso, poner en valor esos relatos cotidianos que, no sé, por ejemplo, hay mucho material de archivo de jingles, del de Geniol o de cosas que tienen que ver con la radio a nivel nacional, que no hay de la historia de la radio local, por ejemplo, de Rosario o de pueblos cercanos, y que se pudo reconstruir a través de esas entrevistas cuando los abuelos las cantaban de memoria y los nietos se reían con ellos y tenían, digamos, eso, un montón de situaciones que se daban a partir de ese encuentro que era íntimo, de un vínculo familiar, que también aporta a la construcción de una historia a nivel colectivo. Y en su visión, digo, ¿qué fue lo que pasó con la radio? ¿Qué fue lo que no pasó con la radio? Pasó de todo. Primero nació como una casi capacidad técnica, es como, uy, puedo escuchar esto que se transmite en otro lado, que esa fue toda una primera etapa. De hecho, había muchos relatos donde contaban que esos abuelos hacían sus propias radios, los armaban. Bueno, la historia de los locos de la azotea. Sí, ahí empezó, y bueno, había un montón de otros locos que estaban abajo, en planta baja, pero que estaban armando radios y practicando, y tenía más que ver con un teléfono, digamos, era así, probaban de emitir y a la vez recibían, eran una especie de primeros prosumidores. Después pasó un montón de tiempo hasta que esto se fue consolidando como un medio de entretenimiento, después de comunicación, y en el medio todas esas historias que, si se quieren, son algunos lugares comunes de qué pasó con el radioteatro y qué pasaba cuando hacían giras por los pueblos, y los sonidos de los caballos en el estudio y todos esos lugares, pero bueno, con relatos que son en primera persona y que muchas veces esa era la puntita del ovillo, pero había mucho más para seguir tirando, y que no tenía que ver solo con qué pasó con la radio, que para ellos fue muy importante y trascendente en su experiencia vital, sino también qué pasaba con todo lo otro en ese momento de su vida, con su infancia, con la vida cotidiana en ese momento. Entonces, de alguna forma, la radio era una excusa para poder acceder a todas estas otras prácticas que formaban parte de una época, y bueno, es también recuperarlas en un sentido.
y lo hacemos de forma linda, porque esa es la otra. ¿Cómo hacemos todo eso? Tenemos unos relatos hermosos, unas entrevistas que son muy jugosas, por eso nos gusta también presentarlos, porque el plus no es nada más, bueno, tenemos el libro, es hermoso, lo hicimos, bueno, ¿qué pasa si podemos escuchar un poquito? Porque los escuchás y te enamorás de los viejos y querés escuchar un poquito más. Bueno, ¿y cómo hacemos con todas esas entrevistas para poder contar las voces? Porque la oralidad tiene un montón de matices y un montón de colores, y como comunicadora no podíamos parar de preguntarnos qué recursos teníamos nosotros para poder contar y hacer sonar un poquito esas voces en el papel.